Una aplicación adicional de los diferenciales es el llamado cálculo de errores. Esto se aplica considerando que si x es un valor medido, al medir x puede haber otra medida adicional llamada diferencial x. Ese diferencial x sumado al error que se obtiene al medir x, ese diferencial x se considera el error al calcular, al medir, el error al medir una cantidad x. Entonces, cuando nosotros tenemos x como un valor medido, f de x sería el valor calculado. Asimismo, para este valor que se obtiene al calcular f de x a partir del valor medido x, entonces también para ese valor f de x hay un error al calcular este f de x. Entonces tenemos los siguientes valores. Entonces, el valor de medida les llamamos x. Es un valor cualquiera que medimos. En la medida de este valor exacto x, se tiene un error de medida. Ese error de medida es el diferencial en x. Ahora, el valor calculado es y o f de x, porque y es igual a f de x. Y el error calculado, cuando estimamos mediante diferenciales, el error de cálculo al medir y es el diferencial y. Y el diferencial y ya sabemos el significado que tiene. El diferencial y es una aproximación al incremento en y. Con estos valores de esta columna podemos tener entonces una siguiente columna de el significado del error relativo. Cuando nosotros tenemos el error relativo al medir x, nosotros dividimos el diferencial x respecto al valor medido x. Ese es el error relativo al medir x. De la misma forma, en relación a y, el error en y respecto a y, ese es el error relativo al calcular y. Y por último, el error porcentual. Si multiplicamos el error relativo, cada uno de los errores relativos, por el 100%, esa es la definición del error porcentual. Asimismo, el error porcentual al calcular y sería el diferencial y dividido para y por el 100%. Entonces tenemos cada uno de estos elementos que me van a permitir calcular errores. Entonces tenemos ahora un ejemplo 5. Este recorte es del libro de Aria y del capítulo correspondiente a diferenciales. Entonces tenemos en este ejemplo, dice, si x se midió con un error porcentual del 2%, ¿cuál es el porcentaje de error en y? Si literal A, y vale x cuadrado y literal B, y vale raíz de x. Entonces vamos a poner los datos que sería de la siguiente forma. Para la parte a partir de la lectura, si x se midió con un error porcentual del 2%, decimos el error porcentual al medir x, según nuestra tabla, tenemos que
el error porcentual al medir en X vale 2%. El lado izquierdo es simplemente una forma de escribir el error porcentual que podría de pronto escribirle también de esta forma. El error porcentual, por ejemplo, el error porcentual en X. En vez de escribir como EPX, escribo según está mencionado en la tabla de fórmulas. Entonces, el error porcentual al medir X es el 2%. Como siguiente dato tenemos que la función o el valor calculado, el valor que se obtiene al calcular y es y igual a f de x y en este caso para la parte A la función vale x cuadrado. Y luego como parte de las incógnitas para la parte A, ¿cuál es el porcentaje de error en y? ¿Cuál es el porcentaje de error en y? Entonces, esa es el error porcentual al calcular y, que sería nuestra incógnita. Entonces procedemos a resolver según, según la fórmula. Entonces decimos el porcentaje de error al calcular y es igual. El diferencial y es f' de x, eso ya sabemos. El diferencial y es f' de x por el diferencial en x. Y todo esto está dividido para 100. Reemplazando este valor tenemos que f' de x cuadrado vale 2x. Acá arriba debemos poner el valor y. Entonces f' de x, la derivada de x cuadrado vale 2x por el diferencial en x, por el diferencial en x. Ese diferencial en x vamos a sacarla de nuestro dato. En nuestro dato tenemos que el diferencial en x va a ser igual al 2% multiplicado por x. Sacamos nuestro dato a partir de despejar diferencial en x. Listo. Entonces, eso ponemos acá, 2x, y todo esto está en un porcentaje. Esto dividimos para y, pero y vale x cuadrado. De aquí obtenemos, simplificando, que el error al calcular y, vale, simplificando, 4%. Es decir, mientras mientras se midió X, se cometió un error del 2%. Luego, el error, con ese error de medida, el error estimado al calcular Y, el error porcentual, al calcular Y, se estima que será del 4%. Listo. De la misma forma, ahora procedemos a realizar el literal B. Para la parte B, a partir del enunciado, tenemos que el error porcentual al medir X es el 2%. El valor calculado Y igual a f de X igual raíz de X y se nos pide calcular el error porcentual al calcular Y. Esto es el error porcentual en Y, es nuestra incógnita que debemos calcular. Ahora tenemos el error porcentual en Y.
Ya, el error porcentual en Y, que viene de la fórmula del error relativo, diferencial en Y sobre y simplemente eh, el 100% es la indicación de que es porcentual. Entonces, eh, este diferencial Y vale f' de x diferencial x sobre Y. Y dependerá del diferencial x que venga, como viene en porcentajes, ya no nos preocupamos de este 100% porque es simplemente una forma de escribir los porcentajes. Entonces, seguimos. F' de x, es decir, la raíz, la derivada de la raíz de x, eso es 1 sobre 2 raíz de x. Eso debe multiplicarse por el valor que tenemos en el denominador y, pero y vale también raíz de x. Luego está multiplicándose por el error porcentual al medir x, que es el 2%. Pero este 2% se nota, como hicimos en el ejercicio anterior, que ese 2% sale de despejar también el diferencial x igual a 2% por x. Entonces acá en la solución del ejercicio debo multiplicar por x y tengo listo mi diferencial x. Continuando voy a saltarme una línea. Entonces tengo en la parte de abajo, simplificando, el 2 con el 2, x con 2 veces raíz de x raíz cuadrada de x, lo que resulta 1%. Queda este valor del porcentaje y tenemos que el error cometido al calcular y, el porcentaje de error cometido al calcular y, es de el 1%. Entonces, esta es una aplicación de las diferenciales en el cálculo de errores.